Bienvenidos a este episodio que será viral. Estamos en un momento histórico. Israel ayer lanzó una ofensiva contra puntos estratégicos de Irán. Buscaban desmantelar armamento nuclear y a sus creadores. Hubo 3 bajas que son claves en las Fuerzas Armadas de ese país. Y en respuesta, horas más tarde, Irán lanzó una ofensiva contra la ciudad de Tel Aviv. Vaya, ¿ante qué estamos? ¿Qué alcances tendrá este conflicto? Justo para entender esto, hoy nos acompaña la doctora Aribel Contreras. Ella es coordinadora de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana y Senior Fellow del conflicto Rusia-Ucrania en Comexi. Gracias, Aribel. Encantada de estar aquí contigo y con todo tu auditorio. Qué amable. También está con nosotros Tariq Seraoui. Él es doctor en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en temas de seguridad en la región Medio Oriente y Norte de África. Te agradezco, Tariq. Hola, ¿qué tal? Muchísimas gracias por la invitación. ¿Qué tal, Ariel? Muchas gracias. Gracias a los dos, pues vamos a entrarle al tema y a tratar de entender pues, las dimensiones que podría tener ese conflicto bélico. Aribel, vamos por partes. Esto no es nuevo, no es algo que surgió de la noche a la mañana. ¿Podrías ponernos en contexto para entender por qué surge en las últimas 24 horas este cruce de proyectiles, de misiles y demás? Pues mira, es muy complicado sintetizar en cuestión de segundos una historia que lleva décadas. Una profunda ruptura de relación diplomática entre Estados Unidos e Irán desde el año 1979, que en ese momento ya llevaba Estados Unidos cobijando desde la creación del Estado hebreo en 1948, pues genera una profunda tensión en toda la región de Medio Oriente. Polarización de países que le apuestan a no reconocer al Estado hebreo, pero al final del camino tampoco esto significa un acercamiento con Irán. Ahora sí que el 7 de octubre del año 2023, cuando Hamás decide hacer estos ataques en territorio israelí, pues abre un nuevo capítulo, sin duda, no solamente en la relación Israel frente a Hamás en Gaza, sino también frente a Irán, derivado a que pues es bien sabido que el gobierno iraní ha venido financiando a estos grupos, Hezbollah, Hamás y los Hutis, y que ha generado Irán pues un bloque antioccidente junto con Corea del Norte, por qué no decirlo también, China y Rusia. Claro. Así que hoy estamos en un tablero sumamente complejo. Tan complejo, doctora, que el 7 de octubre, una fecha clave tras la incursión de Hamas en este Festival Nova, el ataque a un kibutz en el sur de Israel, en donde lo veíamos muy lejano, un conflicto que parecía muy local, que tiene ya un tiempo, Israel con la Franja de Gaza, con Palestina. Sin embargo, Tariq, esto que parecía muy local se convierte en un conflicto que podría tener otro tipo de alcances. Y justo quiero preguntarte esto, ¿qué alcances podría tener, qué repercusión podría tener más allá de la región? Bueno, yo creo que tiene varias repercusiones a nivel sistémico y por supuesto a nivel regional. A nivel sistémico, el ataque de Israel a Irán el día ayer en la madrugada, hoy, tiene una repercusión inmediata y es el hecho de poder atacar sin provocación a algún otro estado que se considere una amenaza y en este sentido dejar completamente de lado la negociación y la diplomacia. Recordemos que el ataque se hace en medio de una negociación entre los Estados Unidos e Irán justo para reducir el enriquecimiento nuclear del gobierno iraní a cambio de levantar las sanciones económicas. Y el día de hoy, este ataque y por supuesto una respuesta por parte de Irán, diríamos, haciendo uso de la legítima defensa, parece que bloquea completamente la salida diplomática al problema que representaba pues, el enriquecimiento de nuclear por parte del gobierno. Entonces, vemos, y al menos yo lo que estoy viendo es un patrón en el cual, de nueva cuenta, ¿no? Estados Unidos puede amenazar, por ejemplo, con invadir Groenlandia, porque es parte de sus intereses. Rusia puede amenazar, con invadir Ucrania, porque presenta una amenaza. Y en este sentido, Israel ataca sin previo aviso a Irán porque lo considera una amenaza a su existencia.
Esto entonces a nivel sistémico, que estamos cayendo en patrones en los cuales pareciera que la acción militar se impone a cualquier tipo de diplomacia. A nivel regional puede llevar una escalada militar que salga de Irán y de Israel y aborde a distintos actores que ya de por sí están involucrados. Una escalada militar en donde se hace a un lado la diplomacia. Aribel, ¿de qué tamaño puede ser el impacto económico de una guerra que pareciera apenas está iniciando? Claro, y qué bueno que lo resaltas de esa manera, Juan, porque estamos en el plazo inmediato. Ya desde ayer veíamos un alza en los precios internacionales del petróleo, con un incremento en tan solo 2 horas del 7%. Los índices bursátiles de Estados Unidos empezaban a caer entre el 1.5 y el 2.5%. Sin embargo, por el uso horario, las bolsas bursátiles en Asia comenzaban a abrir con pérdidas. Sin embargo, en el plazo mediano y a largo plazo, todo dependerá de cuán expansiva vaya a ser este conflicto, para visualizar si también puede haber afectación en otros commodities como puede ser los metales, el gas natural, granos, y por supuesto, pues este tambaleo puede generar inclusive una crisis financiera a nivel regional o inclusive a nivel internacional. Estamos en un mundo hiperconectado donde la globalización impide que únicamente las consecuencias estén focalizadas. Es decir, a medida que veamos múltiples ataques con misiles, pues también veremos múltiples consecuencias en diferentes capas, ¿no? Que puede ser una inflación, un impacto en la economía regional, pero también el tambaleo, sin duda, de los energéticos, la pérdida de valor de las divisas fuertes como son el dólar o el euro, y también, ¿por qué no destacarlo? Que esto es en el plano geoeconómico, pero en el plano geopolítico habrá que observar de cerca cómo estarán reaccionando los países árabes de la región, porque no olvidemos que entre Irán e Israel pues se encuentra en medio principalmente Arabia Saudita, pero también otros países que le estaban apostando a este acuerdo nuclear que se estaba negociando entre Estados Unidos e Irán dentro de Omán, así como intentar hacer un guiño a un proceso de cese al fuego y después la paz en Gaza, algo que el inquilino de la Casa Blanca no ha logrado. En sus más de 150 días en oficina oval, no ha logrado ni resolver el conflicto en Medio Oriente, ni la guerra en Ucrania, y además se suman todos los temas de la agenda doméstica, que en esta semana en particular pues está viviendo varios movimientos sociales, Juan. Tarik, en este sentido, ¿qué piensas? Porque de momento pareciera un conflicto entre judíos, árabes y nosotros qué, pero aquí hay un personaje clave, ya hacía referencia la doctora a Donald Trump. Es un personaje clave en estos momentos, que tiene una crisis por acá con el tema de los migrantes, pero que también está súper metido en este conflicto. ¿Qué expectativas tienes en este sentido? Bueno, un par de correcciones nada más. No es un conflicto entre judíos y árabes. Recordemos que Israel es una nación en la cual hay un 20% de población no judía, musulmana, cristiana, drusa. Y bueno, Irán no es un país árabe, es un país principalmente persa, si bien el componente persa es de un 60%, hay un 40% de distintas minorías árabes, turcomanos, etcétera. Bueno, esto por una parte. Entonces sí es importante comentar que no es un conflicto religioso, sino que hay muchos más puntos ahí. Por una parte, el ataque surge ahora. Debemos de entender que el Medio Oriente se rige a través de la política doméstica y la política exterior. En cuanto a política doméstica, recordemos que hace apenas una semana el gobierno de Netanyahu estaba a punto de caer. Y esto es porque se busca pasar una ley con la cual la excepción que tiene la población judío ortodoxa de no hacer servicio militar y no formar parte de las fuerzas de defensa israelíes, se buscaba quitar. Esta población representa más o menos el 10%. De hecho, el gobierno de Netanyahu no cayó por un voto. ¿Sí? Entonces, la política doméstica hace que a través de una guerra se deje completamente de lado la prácticamente caída del gobierno israelí. Recordemos, si el gobierno israelí cae, muy probablemente el primer ministro actual pudiera acabar en prisión por
los cargos de corrupción que hay. Y a nivel de política exterior hay varios puntos. Por supuesto, el hecho de que Hezbollah y su capacidad de ataque haya quedado prácticamente neutralizada, 80% de los misiles del Hezbollah han sido destruidos. Hamas, por supuesto, no tiene manera ahora de responder, pero hay algo muy importante aquí también, que ha sido la caída de Bashar al-Assad en Siria y el hecho de que justo 2 días después de que cae Bashar al-Assad se atacan las bases militares y los puertos sirios. ¿Por qué comento esto? Si no fuera, porque ya no hay un control del espacio aéreo sirio, no se podría haber llevado un ataque de tal magnitud con aviones F-35, cazas, desde Israel a Irán, donde estamos hablando hay prácticamente más de 1.500 kilómetros de ida, 1.500 kilómetros de vuelta. Entonces es importante ver que el día de hoy el espacio aéreo sirio es un espacio prácticamente abierto para Israel y que pueda de esta manera atacar de una manera muy eficaz a Irán. Bien, y en este sentido, ahora que tocabas este tema, Tarik, me gustaría preguntarte desde el punto de vista de la seguridad y lo que ha pasado en las últimas horas, hablando de este famoso domo de hierro, ¿qué es lo que has observado? ¿Ha fallado el domo? ¿Ha funcionado? Esto es ya en términos tangibles de lo que está sucediendo como tal. Claro. Bueno, aquí es interesante porque si vemos esta guerra, pongámoslo de esta manera, a nivel terrestre, Irán lleva sin lugar a duda la ventaja. Tiene muchos mayores tanques, tiene una fuerza militar mayor, aunque parece esto una sorpresa, si bien, por supuesto, Israel es una potencia nuclear y tiene el control del aire. Esto es importante mencionarlo. Decía yo, Israel tiene F-35, que son unos aviones caza, que pueden pasar sin ser detectados por radares, y esto le da una gran ventaja. Es el único país en el Medio Oriente que posee estos aviones comprados por los Estados Unidos. Sabemos hasta este momento que ha habido 3 oleadas de ataques por parte de Irán. Irán tiene se cuenta su arsenal más o menos como 770 misiles que tienen alcance largo y pueden atacar sin ningún problema en territorio israelí. Recordemos, por ejemplo, los Houthis desde Yemen van a atacar con misiles iraníes y son muy precisos en cuanto a que logran atacar el aeropuerto de Tel Aviv. Ahora bien, en la primera y la segunda oleada de misiles, que fue la respuesta por parte de Irán, lo que sabemos por parte de las fuerzas de defensa israelíes es que la gran mayoría de misiles se detuvieron, lo mismo que los 100 primeros drones que se enviaron, pero parece que la última oleada entraron varios misiles. Hasta el momento lo que sabemos es que estos misiles en Israel han golpeado también bases militares, así como residencias. ¿Sí? Y esto parece que Irán por el momento está cuidando que su respuesta sea equitativa. Quiere decir, en Irán se golpearon zonas residenciales donde estaban altos mandos del ejército iraní, se golpearon también, y esto es muy peligroso, instalaciones nucleares. Claro. Y esto es peligrosísimo. Se golpeó Natanz, y recordemos, golpear una instalación nuclear puede hacer un accidente de gran magnitud. Así que por el momento parece ser que la respuesta ha sido equitativa por parte del gobierno iraní. ¿Qué nos esperamos? Yo espero que, o sea, no es que yo lo espere, pero todo apunta a que esto se está convirtiendo en una guerra donde hay una mayor escalada. Si no me equivoco, ahora justo que estamos hablando, Israel está llevando a cabo más ataques en territorio iraní. Y a estos ataques son de esperarse también una respuesta por parte de Irán. Bien, Tarik, gracias. Aribel, hablando de lo que tiene que ver con la diplomacia, la parte sociopolítica, ¿cómo tendría que reaccionar América Latina? ¿Cuál tendría que ser el posicionamiento? ¿De qué manera va a generar esta onda expansiva en la parte política hacia este lado del continente, del mundo como tal? Pues mira, sin duda desde la guerra en Ucrania veíamos cómo la comunidad internacional se dividió políticamente como está dividida
imaginariamente en países del norte global y del sur global, donde tanto China como Rusia se han venido acercando profundamente a América Latina, pero también al continente africano y otros países del sureste, que les han permitido tener una profunda diplomacia comercial por el lado de China y una profunda diplomacia militar por el lado de Rusia. Entonces, ahora cuando se abre esta nueva era de conflicto entre Hamas e Israel, pero que en el coleteo, por supuesto, que está Irán presente, pues sucede lo mismo, ¿no? La comunidad internacional condena una cosa, pero pareciera que también hay mucha hipocresía, ¿no, Juan? O sea, se condenan algunos atletas de un país, pero al revés no es así. Se da un concurso musical que es Eurovisión, donde se reciben delegaciones de diferentes países, uno de ellos es Israel, y esto generó fuertes críticas. No olvidemos que hoy en día el país más sancionado a nivel internacional es Rusia y posteriormente Irán. Y esto ha sido rechazado profundamente justo por estos países ubicados en el sur global. Y cuando hemos visualizado cómo en México, pero en otros países, se trata de salir a las calles para organizar algún movimiento o manifestación pro Ucrania, para nada esto sucede y casi nadie llega. Pero cuando se trata de pro-Palestina, en cuestión de 30 minutos ya está esto organizado. Entonces, en este sentido en particular, gobiernos, sobre todo de izquierda, países que han tenido cierto acercamiento pues con Rusia, con China, ven con buenos ojos el hecho de que Irán se defienda o ataque. Y no es tanto porque en verdad simpaticen con Irán, sino a nivel social vemos que hay un sentimiento formado durante décadas que es un sentimiento anti-estadounidense. Entonces, todo lo que representa anti-Washington pareciera que entonces hay que estar con ellos. Y es que aquí no hay buenos ni malos. Aquí lo que se trata es que son intereses geopolíticos y económicos, medidas unilaterales, donde al final del camino me gustaría complementar de tu pregunta anterior que atinadamente respondí a Tariq. Israel cuenta con una extraordinaria tecnología de punta en el ámbito militar. Esa es su principal ventaja competitiva respecto a las fortalezas que tiene Irán. Entonces, estamos en un tema que no hay que minimizarlo, estamos en un escenario con muchas aristas y por lo tanto hay que analizarlo de manera multidimensional, donde puede haber afectación en cualquier parte del mundo, y creo yo que no tardaremos en ver reacciones alrededor del mundo, no solamente mañana por estas marchas que se han hecho de endémicas a pandémicas en marchas anti-Trump, por lo que está sucediendo al interior del país, sino que también pudiéramos empezar a visualizar algunos pivotes geopolíticos en cuanto a algunos movimientos sociales antiestadounidenses, pero que vengan sobre todo de líderes que hagan un llamado a movilizarse desde el mundo musulmán. Entonces, aquí estamos inclusive con heridas desde el pasado. Y cuando abres la puerta de Pandora, pues la factura es muy alta. Y yo no estoy tan segura y convencida si Estados Unidos hoy se encuentra listo y preparado para hacer frente a tantos boquetes que tiene abiertos en materia política exterior, más los de su agenda doméstica. Por si faltara algo, se abre este nuevo frente. Tariq, en este sentido, ¿tú coincides con que existe ese sentimiento de momento colectivo? Yo lo veo en redes sociales con el Free Palestina, en el sentido de todo lo que se habla acerca de Israel hay que condenarlo, y en este momento pues pareciera como un silencio incómodo en donde no necesariamente se está condenando la ofensiva. Bueno, yo, he de ser honesto, no me voy mucho a las redes, porque definitivamente para entender la geopolítica de una región, el tema de las redes puede ser bastante engañoso. Muchas veces no nos puede dar una visión realmente del panorama. Con respecto a las condenas, sí, esto llamó mucho la atención, que hubo algunos gobiernos que condenaron los ataques a Israel,
hubo otros que no. En el caso de Francia, por ejemplo, fue interesante que Francia repitió su compromiso a defender a Israel. Por supuesto, Estados Unidos para mí es lo más preocupante porque Estados Unidos puede verse envuelto en una guerra que no quiere, Claro. pero que está obligado a pelear. Y en el caso también de condenas, creo que la más interesante fue la de Arabia Saudita. Arabia Saudita condenó completamente el ataque israelí. De hecho, Arabia Saudita pareciera que da un espaldazo a Irán en cuanto al derecho que tiene Irán de defenderse de acuerdo a la visión saudí. Esto fue una declaración del ministro de Relaciones Exteriores saudí. Y esto es interesante porque hace 4 años sería impensable que Arabia Saudita apoyar, ¿sí?, a Irán cuando Irán se ve atacada. Y es que creo que aquí se ha mencionado la doctora Ariel que se ha abierto una caja de Pandora. En este sentido estoy de acuerdo porque la mayoría de ataques que habíamos visto entre Irán e Israel eran ataques llamados proxy wars. Se estaban usando actores, ¿sí?, para evitar un enfrentamiento abierto. Los presidentes anteriores habían puesto un límite muy claro a Israel al decir no se va a aceptar ningún ataque directo a Irán. Y esto se rompe el día de hoy. Parece que Trump no pone este límite. No sabemos qué tan involucrado ha estado Estados Unidos en los ataques, a pesar de que Marco Rubio ha declarado que se hicieron de manera unilateral, pero sin lugar a dudas se abre una caja de Pandora porque ya no solo son ataques a objetivos militares, son ataques también a población civil. Y esto, como hemos visto, pues desencadena en una respuesta también a ataques a población civil. Es difícil encontrar una respuesta, ya que básicamente a Irán se le han dado estas dos opciones. Con estas... Así es, así es. O responde y declara una guerra, o acepta, como le dijo Trump, un tratado a pesar de que su territorio ha sido atacado. En este sentido, se le da básicamente, se le pone entre la espada y la pared. Lo que hemos visto hasta el momento es que la respuesta ha sido no aceptar la negociación. De hecho, se debería de continuar con la negociación el domingo en Omán. Irán ha declarado que no va a asistir y la respuesta que estamos viendo ahora pues es una respuesta militar. Por supuesto, con imágenes que ya le dan la vuelta al mundo, imágenes que no veíamos ya desde hace un tiempo, en donde pues vaya que están generando este impacto prácticamente a nivel mundial. Estamos acercándonos al final de este episodio que será viral. Aribel, ¿cómo tendría que ser la postura de México? Ha habido un mensaje un tanto moderado. ¿Tendría que ser una enérgica condena ante el conflicto bélico? ¿Qué expectativas tienes en este sentido? Pues México tiene que apegarse al derecho internacional y a los principios normativos de nuestra política exterior plasmados en el artículo 89, fracción 10ª de nuestra Constitución, donde habla, sin duda, en el sentido del respeto a los derechos humanos, la autodeterminación de los pueblos y, por supuesto, siempre ha tenido una tradición la diplomacia mexicana de apostarle a la paz. Sin embargo, pareciera que ha sido muy sutil cuando se trata de buscar la paz en Ucrania. Ha intentado mostrarse con una postura neutral, que en realidad no es neutral, ¿verdad? Al haber invitado a un desfile del 16 de septiembre a una delegación militar de Rusia. Y en este caso en particular hemos visto que hacen un profundo guiño, por supuesto, hacia Palestina. Hay una relación diplomática con Israel, existe una embajada, tenemos un acuerdo comercial Israel-México desde el año 2000, pero ha habido ahí temas sinuosos en los que pareciera que sin duda México no oficialmente toma partido y cobija y arropa, no a Hamás, pero sí a Palestina. Y en el caso de Irán, pues recordaremos que México también tiene ahí ciertos guiños y ciertos acercamientos muy tenues y muy subterráneos para que no sean tan visibles, pero al final del camino a veces
con la actual administración y la anterior, pues ya no nos queda claro si se ha ideologizado la política exterior de México, que no debería de ser, y que deberíamos apegarnos en estricto sentido al derecho y al derecho internacional, algo que veo con cierto distanciamiento que se esté cumpliendo, porque a veces esta famosa doctrina Estrada la utilizan a modo, o sea, no condenan el fraude en las elecciones en Venezuela, que fue un fraude, pero sí condenan el resultado en las elecciones de Ecuador. Entonces estaremos viendo que pues ahorita México estará mandando los mensajes básicamente a los connacionales que se encuentran en la región, estarán mandando señales de la asistencia consular, la protección consular, sobre todo todos los mexicanos que están ahorita estacionados, que Claro. quieren salir tanto de Israel como en países colindantes, puesto que ahorita no hay tránsito aéreo. Entonces estamos visualizando que yo creo que México estará tomando una postura muy a conveniencia, como lo ha hecho en el caso de Rusia-Ucrania, y en este sentido solamente se declarará a favor del diálogo político, que ya es una frase muy trillada, claro, y que parece que es copy-paste, donde apoyará en el seno de las Naciones Unidas pues que se hable, que se contenga y el no a la violencia. Gracias, Aribel. Tarik, ¿qué piensas en este sentido? A ver, para mí la gran preocupación de nueva cuenta es ver que la diplomacia y la negociación fracasen, y en este sentido que sea la acción militar la que prevalezca. Por supuesto, desde mi punto de vista es un enorme fracaso, porque al final del día quienes van a pagar son las poblaciones civiles, la población civil israelí, la población civil iraní, como lo hemos visto durante estos últimos años: población civil palestina, población civil libanesa, población civil siria, que es la que paga la toma de decisiones por parte de los gobiernos. Me parece también muy preocupante pensar que el día de hoy se encuentre el primer ministro de Israel pues festejando la boda de su hijo, mientras el pueblo israelí es claro, víctima de misiles por parte de Irán. Y pensar que todavía hay espacio para la negociación, ojalá y pueda haber una desescalada en la región, ojalá y lo único que veamos sea un intercambio de misiles y ambos gobiernos guarden un poco de cordura. Pero por las últimas declaraciones que hemos estado viendo, al menos puedo decir que los siguientes días se ve lejano la negociación, y lo que estamos el día de hoy definitivamente es una acción militar, ¿no?, que es la que prevalece. Claro, definitivamente, Tarik. Pues llegamos al final. Muchísimas gracias a ambos. Antes de irnos, me gustaría preguntarles de manera muy concreta, siempre lo hacemos antes de cerrar, será viral. En una palabra, ¿cómo definirían lo que estamos viviendo en las últimas horas, este nuevo conflicto? En una sola palabra, Aribel, por favor. Ebullición. Ebullición. Tarik, en una palabra, ¿cómo lo definirías? Responsabilidad. ¿Irresponsabilidad? Irresponsabilidad. Irresponsabilidad. Una irresponsabilidad. Ebullición e irresponsabilidad, es así como lo definen, y yo les agradezco mucho. Seguramente quienes nos ven podrán también aportar, saber si coinciden con ustedes, dejarnos un comentario y por supuesto participar en esto que no sabemos pues qué alcances vaya a tener. Muchísimas gracias, doctora Aribel Contreras, coordinadora, decíamos, de la licenciatura en Negocios Globales de la Universidad Iberoamericana y Senior Fellow del conflicto Rusia-Ucrania en Comexi. Gracias, Aribel. Al contrario, encantada, y siempre un placer estar contigo, con todo el auditorio y de toda la televisora. Hasta pronto, y un abrazo también a Tarik. Qué amable, también gracias a Tarik Seraoui, doctor en Ciencias Políticas y Sociales, especialista en temas de seguridad en la región Medio Oriente y el norte de África. Gracias, Tarik. Muchísimas gracias. Un gusto haber estado aquí, compartido panel con la doctora Ariel, y un gran saludo a la audiencia, a pesar de las noticias que estamos teniendo. Que pasen una excelente tarde.
Muchísimas gracias, es un momento histórico y yo les agradezco a ambos que nos ayuden a entender las causas y las posibles consecuencias. Gracias. Gracias. Hasta pronto. Qué amables, pero sobre todo gracias a ustedes, a los seguidores de Será Viral, porque saben que siempre tenemos aquí los temas del momento y esto, créanme, que está impactando no solamente en esa región del mundo, seguramente, ya lo escuchamos, tendrá consecuencias a nivel global. ¿Ustedes qué piensan? Vaya debate que se arma de momento con quienes apoyan a Israel y quienes apoyan en este caso a Irán, vaya a los seguidores de Estados Unidos, los pro-Palestina. Cruce de opiniones, sobre todo en redes sociales. Ojalá que ustedes nos puedan dejar un comentario y saber qué piensan de este cruce de proyectiles que se ha dado en las últimas horas en aquella región del Medio Oriente. Gracias por acompañarnos. Llegamos al final de Será Viral. Yo soy Juan Rivas. Pásenla bien, por favor.